Le damos rápidamente la bienvenida al amigo de la casa y al padre, yo diría el más popular de Salta. El más picante. El más picante. Estoy hablando del querido padre Ósola. ¿Cómo está, padre? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Todo Muy bien, bien? Gracias. No me metan en líos, por favor. ¿Por qué? No, hay sacerdotes muy buenos y muy picantes. Gracias a Dios. Estoy muy... Padre, ahí está. Me funciona mal internet. ¿Podemos empezar con el aviso parroquial? Bueno, esta vez. Comencemos con ¿Vos, el Rosario, aviso estás parroquial. ahí lista? Yo ya estoy lista. Ya cargó nafta. Ya cargué nafta, puse el equipo de mate. Sí. Y me voy a la fiesta de la papa andina. Ah, qué lindo. Bien. Alfarcito mañana. Alfarcito mañana, exactamente. Recomendación del padre. Recomendación del padre, de hecho. Sí. A ver, es un evento que empezó con el querido padre Chifri, de quien ya se han cumplido 14 años de su partida. Pero bueno, gracias a Dios la comunidad de Alfarcito y con muchísima gente que le pone realmente corazón, sobre todo al tema de ayudarlo. En este caso, la papa andina, los productores obviamente locales, pero también siempre está el telón de fondo de ese colegio que han podido fundar y mantener hasta el día de hoy, ojalá siga creciendo, para evitar el desarraigo de los chicos que cuando terminaban la escuela primaria ya tenían que venirse a Quijano, lo más cercano, o Rosario de Lerma, cuando no la ciudad, o interrumpir los estudios secundarios. No tenían colegio secundario en la zona. Así que es la gran obra, me parece, el padre Chifri, la promoción de realmente los originarios, la gente del lugar, y con la ayuda de un ejército, ¿no?, de buena voluntad. Sí, es cierto. La semana pasada estuvimos justamente con el profe y director Aldo de la escuela del paraje El Toro. Y nos contaba que esa es la primaria y cuando los chicos terminan la primaria se van para el Alfarcito a terminar la secundaria. ¿Dónde está la obra de... Exactamente. Sí. Padre, tengo dos cosas del fin de semana que me quedaron. Bueno, en realidad digo fin de semana, fue feriado el miércoles. Estoy hablando del Te Deum que dio por el 9 de julio Monseñor Mario Antonio Carnielo, arzobispo de Salta. Hay dos cositas que dijo. En primer lugar, los jóvenes le temen a la vida, en referencia a la brutal caída de la tasa de natalidad que hay en la República Argentina, y me parecía un buen tema para que conversemos cómo lo ve la Iglesia, este fenómeno que habla de mucha desesperanza, porque traer un hijo al mundo, uno piensa que es apostar de alguna manera por creer que el futuro va a ser un poco mejor. Y uno no puede dejar de relacionar que cuando la gente deja de tener hijos es porque de alguna manera le empieza a tener un poco de temor y de cuidado al futuro. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sin lugar a dudas es ese factor quizás uno de los más predominantes. Después está también, y va de la mano de todo un aplauso generalizado al disfrutar, al gozar del momento, y muchas parejas jóvenes que justamente algo que se daba en la Europa de finales tal vez del siglo pasado, en la década de los 80, 90, y que ya llegó a instalarse entre nosotros, de también que los hijos son una molestia a la hora de viajar, de disfrutar, de tener así hasta entrado los 40 años, me animo a decir, y recién ahí veremos, y bueno, esta mentalidad un poco narcisista y no abierta a la vida, ¿no?, y a la posibilidad de tener un hijo. El planteo de fondo que vos decías, ¿qué mundo heredarán estos chicos? Sin lugar a dudas que está también subyacente, porque mucha gente no le ve con mucho optimismo ni esperanza, ¿no? Claro. Un mundo de tantas guerras, de tantas enemistades, de falta de posibilidades. Así que sí, ambos factores me parece que están muy, muy enlazados. ¿Y cuál es el mensaje más allá del diagnóstico? Cuando usted, en particular, yo sé que usted tiene mucho contacto con jóvenes, pero ¿cuál es el mensaje por ahí para contrarrestar este diagnóstico? El Papa Francisco no es al vicio, que cuando dijeron pongamos un lema al 2025, año santo, y él lo puso el año de la esperanza, ¿no? Es el jubileo de la esperanza. O sea, esa mirada de que más allá de que uno no ve las soluciones tal cual como uno quisiera o uno esperaría, sin embargo los cristianos apostamos a un futuro mejor. Así que todo lo que vaya de la mano también de sembrar la esperanza, lo positivo, de resaltar los valores,
de ver la capacidad de entrega, de sacrificio de muchísima gente, pues si no somos todos cómplices de una ola también justamente de desesperanza, de desánimo, que está todo mal, y también esa frase tan repetida, antes era mejor o antes no era así, y cuando sería también descreer de muchísimos valores que vemos en nuestros jóvenes, en nuestros chicos, ¿no? Entonces me parece que va todo entrelazado, ¿no? El mensaje de Jesucristo, quienes vienen en estos últimos domingos participando de la misa, por ejemplo, el envío de los apóstoles y demás, siempre es vayan y anuncien que el reino de los cielos está cerca. Cuando los reciban en una casa, invoquen la paz sobre esa casa. Si no hubiera gente digna, bueno, esa paz volverá a ustedes, pero siempre el mensaje fue positivo de parte de Jesús. Desgraciadamente, dentro de la misma iglesia y de muchos grupos a veces, más bien se acentuó, ni qué decir, el tema apocalíptico de que, bueno, no, todo está perdido y que ya llega el juicio final y que el fin del mundo y el castigo de Dios. Pero esa nunca fue la imagen de Dios que nos trajo Jesucristo. Él siempre habló, el reino está cerca, conviértanse, crean, invoquen la paz. El evangelio, original etimológicamente, significa el buen anuncio, el anuncio de que Dios no está en el cielo ocupado en sus cosas, sino que está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, volver a esos orígenes del cristianismo, donde justamente para los cristianos también era el fin del mundo, porque es la persecución, claro, pero con una crueldad absoluta de los romanos, sobre todo el Imperio Romano, 3 siglos persiguiendo al cristianismo, y sin embargo los tipos salieron adelante, salimos adelante, ¿no? Así que me parece que todo va en volver a la fuente, volver al anuncio de Jesucristo, que es el factor de esperanza más grande, es la mano de Dios, es la presencia de Dios con nosotros. Podríamos decir que un poco la historia, yo me animo a decir que de la civilización occidental, pero al menos la historia del cristianismo y de los pueblos que han abrazado el cristianismo es la historia, yo creo, de la paz venciendo al conflicto, o la paz venciendo al odio, o el amor venciendo al odio, y la vida sobre la muerte también, ¿no? Digo, ya desde Jesús es esa por ahí la enseñanza, y creo que es valioso también para estos tiempos. Sí, totalmente, totalmente. O sea, es una mirada histórica, no poner... Porque cualquiera que nos esté escuchando incluso en este momento podrá decir, no, bueno, el cura utópico, la iglesia siempre hablando de la paz, de la esperanza, pero la realidad que vemos es otra. Sí, de acuerdo, pero tampoco perdamos de vista que esa semilla de paz, de fraternidad, de esperanza, de saber que el otro no es un competidor, es un hermano. Eso viene desde el Antiguo Testamento, son las raíces incluso hebreas, judías, que tenemos los cristianos, de ver al otro como el semejante, creados todos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, ojalá sumar esfuerzo. En estos días, el Papa León dio un mensaje muy bonito también a través de su secretario de Estado, el cardenal Parolin, a un congreso justamente por el tema de inteligencia artificial en Suiza, organizado por las Naciones Unidas y pero cantidad de expositores a nivel mundial, y pidiendo el Papa, lo que ya decía Francisco también, un avance de la humanidad como es la inteligencia artificial, pero que tenga también ciertos parámetros morales, y que no... que el respeto a la persona, creo que ese era el motivo o la frase de fondo, el respeto a la persona. Entonces uno dice, bueno, no, pero mentir o inventar y poner en labios de otro, y eso que vemos todos los días, fake news, exacto, los deepfakes de videos, tal todo. cual, y que imitan la voz de las personas y uno ya no sabe cuándo es realidad y cuándo es inventado. Bueno, ahí está justamente el Papa León pidiendo el parámetro del respeto al otro, del respeto a la verdad, a la libertad. En definitiva, bueno, el ver al otro como alguien digno de tantas cosas que yo quisiera para mí mismo o para mis hijos, lo necesitan y la exigen también los demás, ¿no? Nos da el pie justo, ¿no? Para el video, lo que acaba de decir. No sé si lo tienen listo. Los chicos. Me gustaría compartir un video que seguramente lo vio porque estuvo en todos lados. Se trata de la inauguración de un templo evangelista en la provincia del Chaco, donde el presidente se refirió con duros términos a un concepto que no es político, sino que viene de la religión del cristianismo, que es la justicia social. Y esto decía 2 segundos, padre, y lo comentamos.
Reemplazar a nuestro Dios de los cielos por su maldito Dios Estado. Y en el fondo, ¿de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica. Es decir, es la envidia, disfrazada de algo bien pensante, pero no deja de ser un pecado capital. Como diría en algún momento Thomas Sowell también, ¿desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud? No nos van a doblegar, nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. Bueno, esto causó bastante estupor. Lo conversé con gente grande y religiosa y no podían creer lo que había dicho el presidente. Ojalá fuera inteligencia artificial, ¿no? Que no fuera él el que lo dijo. No, tremendo, horrible además porque está equiparando un pecado capital a la virtud más grande que tenemos los creyentes, los cristianos por lo menos, y también los judíos, que es la caridad, porque la justicia social es la forma de distribuir la caridad hacia el más necesitado, claro, sin quitar que cada uno tiene que ser, obviamente, meritorio, y el esfuerzo, y el trabajo, y la dedicación. Y responsable de su destino, obviamente. Responsable, totalmente. Yo creo que lo que está en el trasfondo es querer combatir esa parodia también de justicia social que hemos vivido en Argentina, de querer repartir gratuitamente cosas a gente que no pone un mínimo de esfuerzo. Bien. Eso tampoco lo es. Por eso en alguna vez ya hemos hablado acá, creo, de ese grupo de los autodenominados curas para la opción por los pobres, ¿sí? que es dentro de los curas villeros, que los curas villeros me merecen mi más absoluto respeto y cariño y aplauso por su tarea. En cambio, estos otros ideólogos de escritorio y que están embanderados políticamente acá en Argentina y en Buenos Aires en concreto, que la santifican a la expresidenta, que piden directamente y están diciendo que así como Jesús estuvo colgado en una cruz, ella también ahora está en la cruz de la persecución y demás, pero claro, de ese extremo, claro, irnos a este otro, no. Que todo el mundo cuestionaba también ese extremo. De hecho, el Papa Francisco fue quizás uno de los más fervientes, no detractores, pero sí ecuánime en cuanto a la crítica del gobierno peronista de ese momento. Kirchnerista sobre todo. Sí, totalmente. O sea, no es que ahora cuestionar a Milei significa estar del lado de Cristina, que quede claro. No, bueno, a ver, no me quiero meter es tampoco que hay gente tan que de piensa lleno. Así. Claro, la vicepresidenta, cuando le contesta, tengo entendido, a la ministra Bullrich, le aclara, ¿no? Dice, usted sabe perfectamente que si hay algo que me ganó toda la antipatía y le puse todas las pilas a oponerme, fue el kirchnerismo. Claro. Entonces no me tilde que ahora, por decir otra cosa distinta de lo que dice el presidente, sea kirchnerista. Bueno, pero a veces los que alimentan la grieta parece que sacan beneficio de esto. Y esto del presidente es tristísimo, impresentable, imperdonable también. Y lo del pastor, eso también le quería preguntar, porque el pastor de esta iglesia evangélica que inaugura el presidente en Chaco, dice, no sé, con orgullo lo dijo de alguna manera, de que se le hizo un milagro y que se le convirtieron 100.000 pesos en $100.000. Es una cosa inaudita también esa. Pero ¿y la gente les creerá realmente? Se ve que están sí, ¿no? llenas. Pagaban entradas. Personas. Pagaban entradas para ¿Cuánto ir salían las 25.000 pesos. Hicimos un cálculo y era pero muchísimo dinero de recaudación en ese día, ¿no? Y la gente que estaba, que eran gente crédulos de esta iglesia evangélica. No lo vi. Escuché los titulares nada más. No, es terrible. Increíble. En contraposición, contábamos también en estos días, por ejemplo, el laburo que está haciendo el padre Farfán en Vaqueros. Diciendo, bueno, donde no está el Estado, donde no están presentes quienes tienen que estar, estamos nosotros, está la iglesia, estamos las personas que estamos organizadas y justamente en un acto de caridad y de solidaridad con el hermano, con el prójimo que está al lado y realmente hoy no tiene que comer, estamos laburando un poco para tapar esos baches, porque la realidad la vivimos nosotros, desde nuestras iglesias, desde la gente que se acerca, desde cómo nos organizamos para, por ejemplo, en Vaqueros 150 raciones de comida diarias, y cada día son más, y cada día alcanzan menos también. Sí. Y el tema de la droga, el retiro del Estado, del apoyo a quienes combaten, ¿no?, el flagelo de la droga, sería gravísimo. O sea, por tras de esta idea de que el Estado no tiene que manejar absolutamente nada,
dejar esto. Eso hubo un comunicado muy fuerte del episcopado argentino, de la Comisión de Pastoral Social, ahora un mes, un par de semanas, ¿sí? Por el tema de la droga, que tiene que estar el Estado apoyando a todos los grupos que trabajan en esto, ¿no? Pero bueno, si ayer ya está esta amenaza de vetar la ley de sostén de la discapacidad, del trabajo del mundo de la discapacidad, ya es una locura. O de los es una locura. De los jubilados. Pobres jubilados. Bueno, igual me parece que en estos tiempos tan arduos, tan adversos, siempre es una invitación a acercarnos un poco a la fe, a la espiritualidad, y eso siempre hace bien, ¿no? A veces independientemente, bueno, no tanto independientemente, depende a dónde te acerques, a qué espiritualidad te acerques, pero siempre hace bien al ser humano acercarse a la fe, acercarse a Dios, y pensar que las cosas pueden cambiar un poco desde uno mismo. Sí, desde uno mismo y desde el esfuerzo de uno, ¿no? No esto milagrero de que 100.000 pesos se transforman en $100.000, o bueno, esa presentación también de que vengan con nosotros y ya no van a tener más que sufrir o que penar por nada. Ese no fue el Jesucristo que estuvo acá. Jesús, incluso está bien, resucitó a Lázaro y a algunos otros, pero no estuvo haciendo milagros todo el tiempo. Y cuando Lázaro se volvió a morir, ya no estuvo Jesús para resucitarlo indefinidamente. O sea, no viene a ser sana y como que desaparezca el mal. Viene a darnos la fortaleza para sobrellevarlo o ver a quién está sufriendo al lado mío y de qué manera puedo ponerle el hombro también, ¿no? ¿Por qué cree que creció la concurrencia y se multiplicaron los templos de este tipo de iglesias que prometen milagros express? Pero a cambio de dinero siempre, ¿no? Sí. Porque es como casi un requisito. El diezmo. Poner el diezmo para Por recibir recibo el de milagro. sueldo, por recibo de sueldo. El Estrictamente. 10% del sueldo. Bueno, a ver, me parece que es un tema para analizarlo más ampliamente, ¿no? Sí, pero y con el respeto que se merece. Sí, por también, supuesto. porque por ahí hay gente muy sencilla, muy humilde, que lo escucha a este pastor, o que ve las noticias, o que el vecino, la vecina, yo lo equiparo a estos fraudes piramidales, ¿no? De estafas piramidales. Entonces, no sé si el vecino, la cuñada o el hermano le dice, mirá, yo fui, me pasó esto, bueno, me juego una ficha también ahí, ¿no? Quizás venga por ahí. Viene también de la mano del descrédito de la Iglesia Católica de repente, o de las iglesias, digamos así, como históricamente más tradicionales, que evidentemente no hemos estado a la altura y que por ahí uno va... Yo se lo digo muchas veces a la gente en las homilías y resalto el trabajo de la Legión de María, o los chicos de palestra, o las catequistas, la gente que atiende estos comedores y demás, que realmente le ponen corazón y tiempo. Pero uno a veces va a los hospitales públicos y al que encuentra ahí dando una bandejita de comida, a veces es el testigo de Jehová o el mormón, o el que lo ayuda a ir a comprar un remedio. A las señoras que a veces vienen llorando, que están desanimadas, que no saben hacer con su tiempo, que qué puedo hacer, le digo, bueno, ¿le gusta jugar a la loba? ¿Le gusta jugar, no sé, a la escoba, no sé qué, con las cartas? Vaya ahí a la sala de espera del hospital de niños, el materno infantil, nadie le va a echar, ahí puede entrar cualquiera y juegue la carta, o llévele una revista y lea ahí con la gente, ayúdelos a ir a hacer una compra, un trámite. Me parece que hemos perdido esa presencia también institucionalmente como Iglesia Católica, y la gente evidentemente lo busca también en otros lugares, ¿no? Claro, qué bueno. Otra de las cuestiones que me quedó del Te Deum de Monseñor Carnielo tenía que ver con no podemos hacer nada si entendemos que el otro es un enemigo. Y no podemos hacer nada si no es a través del diálogo. O sea, un llamado a abandonar la violencia y la agresividad. Seguro. Y a ver, esta dialéctica de la oposición y que lo que diga o haga el otro está mal porque es otro y no es de los míos, evidentemente no nos puede llevar a nada positivo. Volviendo a este mensaje del Papa León, pedía justamente que también la inteligencia artificial y las nuevas formas de comunicación no nos priven del contacto personal con los demás, y que justamente en ese contacto personal, y por ahí lo vivimos y lo sufrimos en la misma casa, ¿no? Con los más chicos, o con los adolescentes, o los niños incluso, que uno les da el teléfono para que estén entretenidos, no lloren, no molesten, pero a la hora de querer compartir o charlar o ver juntos una película o hacer una actividad o salir al aire libre, y el chico está atrapado a veces por algo que es más placentero o
como que de repente les reporta justamente un sentirse a gusto más inmediato, rápido. más rápido. Entonces en estos tiempos de justamente de lo inmediato, de lo rápido, de que si no me acuerdo quién era el equipo de la selección argentina del 78, ya le pregunto, lo googleo y tengo la respuesta en el acto. En vez de charlar con el otro y discutir, no, era fulano, era sultano, claro, era el negro Baley, no, era Filiol, bueno, qué sé yo, todo eso, miren cuánta sabiduría en nuestros mayores también, volviendo al tema de compartir, del estar o gastar en el buen sentido el tiempo con los demás, ¿no? Me quedo con eso, padre, un poco de que la iglesia o quienes se sientan cercanos a la iglesia tienen que volver a hacer, además de volver a creer, que fue un buen primer paso. Yo siento que es un buen primer paso, pero también ocupar lugares, ¿no? Sí. Ahí, en la sala de un hospital, con el abuelo que está solo, con el chico que también quedó solo. Incluso a mí en casa siempre me dijeron, el prójimo no siempre tiene que ser el que está súper lejos. A veces es tu hermano, es tu prima, es tu abuelo, es el que está ahí más cerquita que quizás necesita de tu tiempo, de tu atención, de un gesto. No hace falta a veces irse tan lejos, ¿no? Próximo, prójimo es próximo también, ¿no? Sí. Padre, ¿tiene avisos parroquiales? Sí, hubo gente que el domingo festejó a la Virgen del Perpetuo Socorro en San Alfonso, y nosotros en San Lorenzo hace muchos años está una tradición con el querido cura Requena, que una semana después de San Alfonso festejan, especialmente empezó con los fortines gauchos, pero es una devoción de muchísima gente, a la Virgen del Perpetuo Socorrito, le llamamos entonces, porque es mucho más chiquito, obviamente, la fiesta. Como el milagrito. Exacto, dirigido a los niños en ese caso, en este dirigido a todo el mundo, pero con ese diminutivo más cariñoso como lo usamos aquí en el norte. Así que este domingo a las 11:30 de la mañana es la misa, al terminar la procesión, encuentro de misa chicos, que es muy bonito. Qué lindo. Porque bajan muchas imágenes de los cerros, de distintos parajes, o de las familias, los barrios, y organizan, es muy pintoresco, digo, que como se encuentran en la calle, se van saludando por 3 veces, se arrodillan las personas que llevan las imágenes en los hombros, y como que cada santo, la Virgen, saluda al otro santo. Bueno, una vez que se saludaron, que lleva unos buenos minutos, ahí recién hacemos la procesión, el desfile de los fortines y demás. Este domingo, 11:30 en San Lorenzo. 11:30 arranca la misa. Sí, la misa. Y 12, ahí continúa esta 12:15, 12:30, los misa chicos y la procesión. Bien, perfecto, un planazo para el domingo. Hermoso. Entonces. Va a estar lindo, además. Todos invitados a la parroquia de San Lorenzo entonces este domingo. Padre, muchas gracias, y me gusta mucho que no le esquiva los temas complejos. No, lo de Carnielo me sorprendió también en las noticias, que casi no había gente. Sí. No solo Viva del hacia gobierno, la catedral, sino de la gente que suele ir a misa a la catedral. Claro, al ser feriado y no ser misa, pero me extrañó. Yo ese día pude estar en Cafayate y me arrimé como turista al Te Deum que estaba dando Monseñor Darío Quintana, y estaba el templo bastante poblado. Ni qué decir después el desfile, que es muy bonito así en nuestros pueblos, porque desfilan todos, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos 1 hora y quedaban 3 o 4 horas más para que pasen todos. Los colegios, los enfermeros. Pero además muy lindo, la gente aplaudiendo a las maestras de nivel inicial, a los viejitos y a las enfermeras que los atienden en el hogar de ancianos. Una cosa bien de pueblo y muy participada, muy linda. Me encanta, padre. Bueno, muchas gracias. Nos vemos gracias la próxima. Hasta luego. Último corte, ya venimos.